Experimente las profundidades de Jesucristo. Capítulo 22. El estado constante. Comenzaremos este capítulo con el siguiente punto, que es simple. Sus experiencias espirituales entran dentro de dos categorías, las externas, de la superficie, y aquellas que se ubican internamente en la profundidad de su ser interior. Existen actividades o acciones que usted forma. Algunas son superficiales, otras más profundas. Sus actividades externas son las que se pueden ver en el exterior. Tienen que ver más o menos con las cosas físicas. Ahora esto es lo que usted debe ver. No existe un verdadero bien en ellas, ni crecimiento espiritual, y escasa experiencia con Cristo. Por supuesto hay una excepción. Si sus acciones externas son el resultado o el subproducto de algo que ha sucedido en lo profundo de su ser, entonces estas acciones exteriores reciben un valor espiritual y poseen una verdadera virtud. Pero las actividades externas tienen únicamente el valor espiritual proporcional respecto del que reciben de su fuente. Nuestro camino, por lo tanto, está claro. Debemos prestar completa atención a aquellas actividades que suceden en lo profundo de nuestro ser íntimo. Estas son las actividades del espíritu. El espíritu es hacia adentro, no hacia afuera. Usted va hacia el interior de su espíritu y cuando lo hace se aleja de las actividades y distracciones externas. La actividad interior comienza simplemente cuando se vuelve hacia adentro, a Jesucristo, porque allí es donde Él está, dentro de su espíritu. Debería regresar continuamente a su interior, a Dios. Préstele toda su atención, derrame toda su fuerza de su ser absolutamente sobre Él. Vuelva a unificar todos los movimientos de su corazón en la santidad de Dios. Apócrifo. David lo expresó también cuando dijo: guardaré toda mi fuerza para ti. Salmo 59:9. ¿Cómo se hace esto? Volviéndose verdaderamente a Dios, que siempre está allí, en su interior. Isaías dijo: volved en vosotros. Isaías 46:8. Cada uno de nosotros, al pecar, nos hemos alejado de nuestro corazón y es únicamente el corazón lo que Dios desea. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. ¿Qué significa darle su corazón por entero a Dios? Darle el corazón completo a Dios significa tener toda la energía de su alma siempre centrada en Él. Es de esa manera que somos conformados a su voluntad. Si está en este nuevo viaje, su espíritu aún no está fuerte. Su alma fácilmente se alejará a lo exterior, a las cosas físicas. Es muy fácil que se distraiga del Señor, su centro. Cuánto será lo que se aleje de Él va a depender de cuánto se entregue a las distracciones y hasta dónde permita ser arrastrado hacia las cosas de la superficie. Del mismo modo, los medios que use para regresar a Dios dependerán de cuán lejos se haya alejado de Él. Si solo ha sido un poco, únicamente necesitará volverse un poco. Tan pronto observe que se aleja del Señor, deberá deliberadamente volver su atención hacia su interior, al Dios viviente. Vuelva a entrar en su espíritu, regrese en el mismo momento a aquel lugar donde realmente pertenece, en Él. Cuanto más completo sea ese volver, más completo será su regreso al Señor. Descanse con la seguridad de que permanecerá allí, en Dios, tanto tiempo como su atención se mantenga centrada en el Señor Jesucristo. ¿Qué lo sostendrá allí? Lo sostendrá la influencia poderosa de volver su corazón a Dios, que usted hace simple sencillamente. Repita una y otra vez este simple regreso hacia el interior, al Señor, con tanta frecuencia como distracciones haya en su vida. Tenga la seguridad que llegado el momento, este regresar se transformará en una experiencia firme. Pero, ¿qué hará hasta este momento? Hasta ese momento regrese a Él cada vez que se aleje. Cuando algo se repite una y otra vez se transforma en un hábito. Esto es así, también para su alma. Luego de mucha práctica su alma formará el hábito de regresar al interior, a Dios. En otras palabras, cuanto más progrese en Cristo, más permanecerá en Él.
sin tener que repetidamente alejarse y tener que regresar. Su vuelta se hará cada vez menos y menos desde lo externo. Llegado el momento, el regreso se hará imperceptible como acción superficial o consciente y se realizará en lo profundo de su ser. Lo que comenzó como algo bastante esporádico, algo que fue una acción consciente, deliberada, se hace habitual y sigue, sin interrumpirse. Un acto constante interno de permanencia comienza a suceder en su interior. Para algunos cristianos este permanecer con Dios llega lenta y gradualmente. El progreso se aprecia únicamente cuando se lo observa luego de un cierto periodo de tiempo. ¿Qué significado tiene este continuo permanecer en su interior? Estar continuamente en lo profundo de su ser interior significa simplemente que una vez que se volvió al interior, a Dios, por medio de un acto directo, permanece en su presencia. No tiene más necesidad de volverse a Cristo. Usted ya permanece con Él en los aposentos de su espíritu. El único momento en el que necesita insistir para volver nuevamente es cuando su permanencia se interrumpe por alguna razón. En este punto de su vida espiritual no debe intentar volver al Señor por ningún medio externo. Incluso descubrirá que es difícil hacer un acto deliberado, exterior, para tratar de volver cuando ya ha comenzado a tener esta permanencia interior. Como verá, ya está en el interior, se ha vuelto al Señor. Cualquier actividad externa solamente lo llevará lejos de esa unión con Él. Formar la acción de volver adentro, esa es la meta. Cuando este accionar se forme en usted, se expresará como un constante permanecer en su espíritu y un continuo intercambio de amor entre usted y el Señor. Una vez que se obtiene esta meta, ya no existe más ninguna necesidad de tratar de hacerlo por medio de actos externos. Puede llegar a olvidar el acto externo de tratar de amar al Señor y ser amado por Él. En lugar de eso, simplemente siga como está. Sencillamente deberá permanecer cerca de Dios por medio de este continuo permanecer en su interior. En este estado de volver continuamente hacia Dios, usted permanece en el amor de Dios y el hombre que permanece en el amor permanece en Dios. 1 de Juan 4:16. Descanse. Pero, ¿qué significa eso? Descanse en el acto continuo de permanecer. Ahora bien, en este estado de descanso, ¿su alma está activa o pasiva? Está activa. Usted no está en un estado pasivo aun cuando descansa. Para otros cristianos hay una permanencia continua desde el mismo principio. No importa cuál sea la porción que Dios haya decretado para usted, simplemente vuelva a su interior, a Dios. Descansa en el acto de permanecer en su amor. ¿Puede ser eso una actividad? Sí, dentro de su espíritu ocurre un acto. Es un dulce sumergirse en la deidad. La atracción hacia el interior, el empuje magnético se hace más y más poderosa. Su alma, al habitar en amor, es llevada por esta poderosa atracción y se hunde constantemente más en las profundidades de ese amor. Como verá, esta actividad interior se ha transformado en algo mucho mayor que lo que era cuando su alma comenzó, en un principio, a volverse al interior. Bajo la poderosa atracción de Dios que lo lleva hacia Él, la actividad interior ha aumentado. La diferencia es que al comenzar la actividad era más externa. Ahora la actividad se ha movido hacia el interior, se ha hecho más profunda, interna, escondida e imperceptible desde el exterior. Para aquel cristiano que está totalmente entregado a Dios, es decir, un cristiano que practica esta actividad continuamente, no existe ni siquiera conciencia de todas estas cosas. No puede sentir esta actividad, porque todo es un regreso directo hacia el interior, hacia Dios. Nada es externo o superficial. Esta es la razón por la que algunos cristianos que llegan a tocar este estado relatan que no hacen nada, que no hay actividad ni ningún regreso que suceda en su interior. Sin advertirlo, están equivocados sobre su propio estado interior. En realidad, están más activos que nunca antes y continuamente vuelven a Dios. Actúan cada vez que vuelven al interior y regresan a Dios. Mejor sería decir que no sienten ninguna actividad distinta, no que no tienen ninguna actividad en su interior. Es verdad que no actúan o vuelven por ellos mismos, sin embargo son atraídos y siguen la atracción. El amor es el peso que los hunde. Si usted se cayera en el mar y ese mar fuera infinito, caería de una profundidad a otra durante toda la eternidad. Lo mismo le sucede a un cristiano que está en ese lugar de permanencia continua.
Ni siquiera es consciente de su descenso y sin embargo se hunde con inconcebible rapidez hacia las profundidades más internas de Dios. Hemos llegado al punto en el cual podemos sacar algunas conclusiones concernientes al tema de este capítulo. En primer lugar, no digamos que no formamos el acto de volver a Dios, lo hacemos. Cada uno de nosotros vuelve a su interior. La forma en que lo hacemos es un asunto totalmente diferente. La manera en que nos volvemos al interior no es igual para todos. Este es el error del cristiano nuevo. Cada persona que desea volver a Dios para permanecer con Él espera simplemente en forma natural sentir la presencia del Señor y experimentarlo exteriormente. Esto no siempre puede ser así. La experiencia externa es para el principiante. Existen otras experiencias, las cuales son mucho más profundas y más íntimas. Los cristianos que han progresado de alguna manera en su experiencia espiritual son los que pueden asirse de esas experiencias más profundas. ¿Se debe despreciar el sentir externamente la presencia del Señor? Seguramente que no. Es verdad que los actos externos son toques muy débiles del Señor y además tienen pequeño valor. Si usted se detiene allí, se privará de las experiencias más profundas de un cristiano más maduro. Pero, y deberá tener esto muy claro, es un enorme error para un cristiano nuevo, para usted intentar tener un andar más profundo, interior, sin experimentar primeramente el regreso externo a Cristo y sin conocer ese sentir externo de su presencia. El escritor de Eclesiastés lo dijo: todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. Esto es especialmente cierto respecto de su alma. Cada estado de transformación que atraviesa el alma tiene un comienzo, un progreso y una consumación. Detenerse al comienzo de cualquiera de estos niveles es una insensatez. Debe atravesar un periodo de aprendizaje y luego un periodo de progreso. En principio uno debe esforzarse con diligencia, pero finalmente cosecha el fruto de su labor. Permítame hacer una ilustración. Cuando los marineros sacan un barco de un puerto, es muy difícil dirigirlo hacia el mar. Deben usar todas sus fuerzas para sacar ese barco hasta fuera del puerto, pero una vez que está en el mar, se mueve con facilidad en cualquier dirección que elijan los marinos. Lo mismo sucede con usted cuando comienza a regresar a Dios. Es como ese barco. Al principio está atado fuertemente por el pecado y el yo. Solamente a través de una gran cantidad y de repetidos esfuerzos puede volver al interior. Pero llegará un momento en que aquellas sogas que lo ataban tendrán que soltarse. Vuelva siempre a su interior. Hágalo a pesar de los fracasos, a pesar de todas las distracciones que lo tratan de apartar. Si permanece fiel y decidido en este continuo regresar, gradualmente saldrá del puerto de su yo, y dejándolo muy atrás, se dirigirá hacia el interior para permanecer en su interior con Dios, porque ese es su destino final. ¿Qué sucede una vez que el barco ha salido del puerto? Se aleja más y más mar adentro, y cuanto más lejos está del puerto se mueve con mayor facilidad. Finalmente llega un momento cuando puede utilizar sus velas. Sus remos resultan inútiles, los deja a un lado. Ahora su andar es rápido. ¿Y qué hace el piloto? Está contento porque puede extender las velas y tomar el timón. Todo lo que hace ahora es mantener el movimiento veloz de la embarcación suavemente en su ruta. Extender las velas es mantener su corazón lejos de las distracciones que lo alejan de su ruta. Tomar el timón es hacer volver el corazón con amabilidad, guiarlo firmemente por medio del mover del Espíritu de Dios. Ahora, al comenzar a moverse hacia Él, Dios tomará gradualmente la posesión de su corazón. Él lo consigue del mismo modo, poco a poco, a medida que la brisa gentil llena las velas y mueve hacia adelante la embarcación. Cuando los vientos son favorables, el piloto descansa de su trabajo. El piloto descansa y deja que el viento sea el que mueva el barco. Oh, qué progreso se logra sin que se produzca el menor cansancio. Logran mayor progreso en una hora sin esfuerzo que lo que jamás pudieron hacer antes cuando aplicaban toda su fuerza. Si se usaran los remos ahora, solamente harían andar más lentamente al barco y producirían fatiga. Los remos son inútiles e innecesarios. Acaban de ver una descripción de su propio recorrido interior. Si Dios es quien lo mueve, irá mucho más adelante en menos tiempo que todo lo que alguna vez, por propio esfuerzo y repetidamente, podría llegar a alcanzar. Amado lector, pruebe este camino. Llegado el momento, descubrirá que es el más fácil del mundo.